Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas otro sábado más a Hope Home, nuestra iglesia adventista virtual. Llega ese momento del año donde las flores vuelven a resurgir de su descanso y llenar nuestro mundo de color. Sí, así es, llega la primavera. Dios nos dice que nos volvamos a Él, y si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras gotas de lluvia que caen en primavera. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir las buenas noticias con otras personas. Recuerda que Jesús viene pronto y quiere que tú y yo estemos junto a Él. Maranata, el Señor viene. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? Sí. Muy bien. Pues, comencemos. Enfoque misionero. Battambang, la tercera mayor ciudad de Camboya, es cada vez el centro más industrial y comercial del país. A pesar de que crece y se desarrolla económicamente a pasos agigantados, muchos residentes sufren pobreza, falta de atención de salud y desafíos sociales. La Iglesia Adventista de aquí ve estos desafíos como oportunidades para mejorar la vida de las personas, y la ofrenda del 13º sábado lo hace posible. Ya que Jesús nos enseñó cómo vivir una vida mejor, queremos usar este lugar para mostrar a la gente cómo tener una vida mejor y animarlos a conocer a Jesucristo. El pastor Shin y su esposa, Abigail, son misioneros interculturales y dirigen el centro de vida esencial de Battambang. Cuando recién llegaron a Camboya, descubrieron que el mayor desafío para hacer funcionar el centro era que no hablaban el idioma local. Enfrentaron el desafío y comenzaron a aprenderlo. Mientras tanto, los misioneros y pastores locales intervinieron y voluntariamente dedicaron tiempo para comenzar a ofrecer los servicios del Centro de Vida Esencial de Battambang. Abrimos el centro para servir a la comunidad de Battambang, con un restaurante, clínicas de salud, dental y gimnasio. También hay un programa de idiomas y clases de música, hasta que Jesús vuelva. Cumplimos la gran misión de compartir el Evangelio en toda la ciudad y en todo el país. El 2018 se recolectó la ofrenda del 13º sábado para construir este centro. Estos programas fueron posibles gracias a sus ofrendas. Desde que se abrió al público, este ha sido un centro comunitario en todo el sentido de la palabra. Las personas vienen aquí a aprender, a jugar y a hacer amigos. Los padres de la escuela de música están absolutamente contentos con el centro. Les encanta el lugar y creo que les gustó como maestra. Ven que sus hijos reciben educación cultural que no se encuentra en ningún lugar en Camboya. Es la única escuela de música de la ciudad. El centro también es un lugar donde las personas pueden ver reflejos del amor de Jesús. Mientras se construía el edificio, los misioneros comenzaron a mezclarse con las personas, se hicieron amigos y les presentaron a Jesús. Cuando se inauguró el centro, varias personas de Battambang aceptaron a Cristo y fueron bautizadas. Ahora, todos son parte del equipo que alcanza a más personas en esta creciente ciudad. En este lugar realmente me da la oportunidad de conocer a Jesús. Aprendí sobre Jesús a través del amor y el cuidado de las personas en este barcentro. El Centro de Vida Esencial recién comenzó a alcanzar a la comunidad y las puertas ya se están abriendo.
Oremos por el pastor Shin y su familia y por todos los misioneros de Battambang que están causando impacto en esta ciudad. Gracias por hacer posible proyectos como este entregando sus ofrendas del 13º sábado. Les agradecemos mucho por su apoyo. Que Dios los bendiga. Momentos musicales. Un abrazo hay profundo en mí, solo es una llamita. Sigue mi fe, fuerte creciendo, y no tardará un incendio en arder. Encender mi fe, mi anhelo es, haz de mí pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fe en fuego. Si toman una vela, enciendes otra, y esa otra hace igual. Al tú notarlo, al mundo demostrarás, arderá, brillará con la santa llama. Encender mi fe, mi anhelo es, haz de mí pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fe en fuego. Nuestro mensaje al mundo hay que dar, que encienda hombres, mujeres, niños, niñas. Encender mi fe, mi anhelo es, haz de mí pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Encender mi fe, mi anhelo es, haz de mí pura y santa llama. Todos podrán ver que arde un fuego en mí, encendido por tu nombre y poder. Comienza a arder, enciende mi fe, fe en fuego, fe en fuego. Hola, hola, mis hermanos, un saludo cordial para todos. Nos da mucho gusto poder dirigirnos otra vez y llegar a vuestros hogares a través de este programa. Hoy tenemos los comentarios de la escuela sabática con dos grandes invitados, Piedad y Antonio. Son un matrimonio que
Para mí son personas que les admiro mucho, no solamente por sus capacidades intelectuales, sino por su aspecto espiritual. Los dos son un matrimonio inspirador. Y qué bueno que hoy tengo a mis amigos para que me ayuden a comentar la lección. Así que saludos, Piedad, gracias. Si quieres saludar a tus hermanos, a tu familia. Y como siempre es una alegría para mí estar con todos ustedes. Muchas bendiciones. Y gracias, Antonio, porque yo sé que eres muy ocupado, pero en medio de tus ocupaciones has dado este tiempo para poder comentar la lección. No, hay que encontrar siempre tiempo para lo importante y sobre todo para celebrar un sábado en compañía de los hermanos. Así que buenas a todos. Un placer estar aquí para compartir esta semana. Muy bien, me gusta esa palabra que has dicho, para celebrar el sábado juntos. Muy bien, muy bien. Pues les decía que vamos a comentar esta lección número 7. Estamos ya en la lección 7 de esta segunda temporada, el segundo trimestre del año. Y vamos a hablar sobre el pacto en el Sinaí. Estamos hablando de los pactos de este trimestre y un tema muy interesante, pero necesitamos la sabiduría del cielo para poder comentar esta lección. Voy a pedirle a Antonio que nos dirija en oración, por favor. Claro que sí. Querido Señor y amado Padre que estás en los cielos, estamos realmente llenos de paz, de amor y de gozo cuando tú entras en nuestra vida, Señor. Y por eso en este momento queremos reconocerte como nuestro Creador, como el dador de nuestra vida, como nuestro supremo hacedor, Señor. Te pedimos que nos acompañes con tu Espíritu Santo en estos momentos en los que vamos a reflexionar en el estudio de tu palabra, que abras nuestra mente y que traigas a nuestro entendimiento todas aquellas ideas y palabras que sean adecuadas, Señor, para salir de aquí fortalecidos, henchidos, llenos de ti y gozosos de haber compartido un momento en tu compañía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Muy bien, pues vamos entonces a dar inicio a esta lección muy interesante acerca de los pactos. Vamos a hablar acerca del pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí. Y nuestro texto para esta semana es algo muy ilustrativo de la gracia de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Qué expresión más bonita, la ilustración, os tomé sobre alas de águila. De eso hablaremos en esta lección. De paso, vamos al propósito de la lección de esta semana, que es triple. En primer lugar, analizar la autenticidad del amor divino por Israel. En segundo lugar, sentir los actos amorosos y la gracia para el pueblo israelita. Y en tercer lugar, enseñar los actos de liberación y amor para con Israel. Así que esto será el propósito, el objetivo de la lección, sobre todo analizar el amor divino expresado en el pacto, donde Dios pone sus promesas, Dios establece sus promesas para su pueblo. Muy bien, vamos a estudiar en el comentario de esta semana la lección en dos partes. Vamos a hablar en primer lugar sobre el Dios del pacto del Sinaí y en segundo lugar vamos a hablar de el pacto y la redención. Dos grandes secciones, aunque cada sección tendrá un subtema, un subtítulo, pero estos serán las dos grandes secciones que vamos a estudiar en el repaso de esta lección. Pero vamos a la primera sección y en esta primera sección voy a pedirle que Piedad sea que me ayude a contestar y revisar y comentar estas preguntas que están interesantísimas. ¿Qué dos ilustraciones describen la manera en que el Señor llevó a Israel de Egipto al Sinaí? Esta es una pregunta interesantísima porque vamos a estudiar un poco cómo el Señor hizo maravillas y hay ilustraciones de cómo el Señor sacó a su pueblo y lo llevó hasta el pie del monte Sinaí. Y hay una segunda pregunta que tiene que ver con las águilas. ¿Qué le enseñarían estas ilustraciones a Israel acerca de la naturaleza, de la actitud de Dios hacia su pueblo? Así que estas son las dos preguntas a manera de entrar en materia para que Piedad entonces las comente. Adelante, Piedad. Nuestro tema central del pacto, que es el que estamos estudiando en este trimestre, tiene que ver con la salvación. Ese es el tema central. Y concretamente con el estudio que nos toca esta semana, es muy bonito porque es el momento en el que el Señor exactamente saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al Sinaí. Pero lo saca de Egipto con fuerte poder, con una mano
poderosa y lo lleva allí para darle sus principios, que de eso hablaremos más tarde. Hay dos figuras en este momento que quiero compartir con ustedes, y la primera figura la encontramos en Oseas el capítulo 11, y fíjense que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esa es la primera figura, la primera ilustración. Él trata a su pueblo de Israel, que finalmente nosotros, el pueblo de hoy, el cristiano de hoy, se identifica con ese israelita actual. Está diciendo, lo está tratando como a un niño. Y verdaderamente, aunque nosotros ya no somos niños, ya somos adultos, pero ¿cuántas veces no necesitamos sentir que nosotros tenemos un Padre de amor, un Padre que nos lleva de la mano, nos coge de la mano, y es un Padre protector, y es un Padre poderoso, y es un Padre que nos da seguridad? Esa es la primera ilustración. Nos trata como niños, y trata al pueblo de Israel en ese momento, y le habla como si fuera un niño desprotegido que necesita de un padre. Pero es que la segunda ilustración es todavía más interesante. Si me quieren acompañar a los versículos que tenemos en Éxodo 19, el versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esa es la segunda ilustración. Sobre alas, os he tomado sobre alas de águila. El Señor le está hablando a un pueblo que conocía perfectamente el vuelo de las águilas y cómo se manejaban las águilas. Para poderlo entender un poquito mejor, yo estuve mirando, visualizando vídeos de a qué se estaba refiriendo el Señor cuando dice: os tomé sobre alas de águila. Y entonces vi la ilustración muy bien, lo podemos ver claramente, y sucede lo siguiente. El primer vuelo del polluelo de águila es un primer vuelo en el que él todavía no sabe que sus alas le sirven para volar, ni sabe cómo manejarlas. Entonces hace lo siguiente: la mamá águila se pone en una roca bien alta, más alta que donde está el polluelo, y el polluelo se deja caer. Y si ella observa que el polluelo no empieza a planear y no empieza a volar, entonces ella cae en picado, se pone debajo del polluelo, extiende sus alas y entonces protege al polluelo de esa caída final. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque yo estaba pensando, nosotros estamos hechos para volar, estamos hechos no para estar andando en el suelo, sino estamos hechos para volar. Y cuando nos lancemos a volar, no tenemos que tener miedo, porque ese Padre Celestial se va a poner debajo de nosotros y nos va a proteger. Maravilloso también, seguí queriendo saber más acerca de las águilas, porque en varios versículos habla de esto. Y vi ya cuando los polluelos ya no estamos hablando del primer vuelo, resulta que ya saben volar, ya aprendieron a volar, pero de alguna forma inexplicable que yo no entendí en los vídeos que vi, la mamá águila es como que le está explicando y le dice: yo voy a volar, fíjate lo que hago y después me sigues. Y entonces ya no están cayendo, sino ella le enseña a volar hacia arriba. Ella le lleva a un sitio de la roca, la mamá extiende las alas y vuela hacia arriba y el pequeño la sigue. Esta ilustración nos sirve para nosotros entender que Dios va delante de nosotros y que nosotros le estamos siguiendo. Nosotros hemos nacido para volar, como les dije. Y de esa manera, ahora que vamos a seguir desarrollando el tema, quiero que nos quedemos para terminar la intervención de esta pregunta con Jeremías 30, que dice: y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Realmente el Señor estaba buscando desde siempre un pueblo, y al sacarlos de Egipto para llevarlos al Sinaí,
una y otra vez estaba buscando tener un pueblo y Él ser nuestro Dios. Muy bien, la verdad que son muy bonitas las dos ilustraciones. Por ejemplo, en Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, hablando de la misma ilustración tan bonita entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Que nos trata como hijos. Y la experiencia de las águilas es que es linda esa experiencia, como el águila cuida de su aguilucho cuando va caída libre hacia abajo, porque todavía no sabe volar, lo coge por sus espaldas, ¿no? Para que no caiga. Qué lindo. Gracias por esas buenas ilustraciones, comentarlas. Bueno, vamos entonces a entrar a las siguientes preguntas. Estamos en la misma sección sobre el pacto del Sinaí, pero aquí en esta sección hay algo interesante que comentar, ¿sí? Tiene que ver con el diseño de la salvación. ¿Cómo se entiende la idea de que Dios rescatará o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice esto sobre nuestro valor? Una pregunta muy interesante, ¿sí? De lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Y luego, para Antonio también quiero comentar, hay otra pregunta y que tiene que ver con el pacto del Sinaí, que es la sección en sí. ¿Por qué era necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Y luego aparece todo lo que es el proceso de cómo se dio ese pacto. Así que las dos preguntas son interesantísimas, así que voy a pedirle a Antonio que nos hable en primer lugar del diseño de la salvación, el rescate que el Señor está dispuesto a pagar por nosotros y cómo esto tiene que ver con nuestro valor. Bueno, muy bien, Antonio, gracias. Adelante. Qué bueno, un placer. Me encanta Dios. A mí me encanta el Señor porque Él no deja nada al azar. Y la parte del diseño de la salvación me gusta mucho, o también utilizarlo como la alegoría de la salvación, ¿no? Porque en cierto modo lo que le pasó a Egipto cuando salió de Israel es lo mismo que el Señor hace con cada uno de nosotros cuando nos saca de nuestros Egiptos personales y nos lleva a encontrarnos con Él, ¿vale? Les pido que me acompañen, vámonos a la Biblia y cogemos el libro de Éxodo en el capítulo 6, ¿vale? En el versículo 6 y 7 podemos leer así. Dice, por tanto, di a los israelitas, yo el Señor os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Os voy a librar de su servidumbre y os voy a redimir con un brazo extendido y con grandes juicios. Os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Egipto simboliza literalmente lo que es cualquier cosa que te esclavice. ¿Y cómo te esclaviza Egipto? Pues te hace sentir una mentalidad de siervo demasiado grande. Los israelitas habían estado mucho tiempo trabajando como esclavos y sirviendo como esclavos en Egipto y habían desarrollado toda una mentalidad de siervo. ¿Siervo de qué? Pues siervo de las cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Siervos del mal, siervos del dolor, siervos en este caso de sus amos, los egipcios. Y el Señor hasta cierto punto a nosotros también nos quiere liberar y sacar de ese Egipto. Me gusta la idea de que es Dios quien da el paso para liberarnos de Egipto. Es Él quien se acerca al esclavo y le dice, yo te voy a hacer libre. No te olvides que yo estoy contigo, no te desesperes, aunque creas que me he olvidado de ti, me estoy acercando a ti. Es el Señor el que da el paso, el que se acerca al esclavo y le dice, yo voy a hacer de ti un ciudadano libre. ¿A qué precio? Pues lo sabemos, al precio de la sangre de Jesús. ¿Y de qué los iba a librar? Eso lo haremos un poquito más tarde. ¿De qué nos iba a librar? Porque quiero que me acompañes y leas conmigo en Éxodo. En Éxodo 3, versículos 7 y 8. Dice el Señor, y el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores. Conozco sus angustias y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios. Y los voy a sacar de este país para llevarlos a una buena tierra, grande y espaciosa, que emana leche y miel. Yo no sé tú, pero yo quiero irme a esa tierra. Yo quiero una tierra que emane leche y miel, grande, espaciosa, una buena tierra. Y me encanta saber que tengo a Dios
que está oyendo y viendo lo que pasa en mi vida. No es casualidad lo que está pasando en ella, no es fruto del azar, no estoy a merced de las corrientes o de las fuerzas que influyen en mi vida. El Señor me está viendo, el Señor sabe lo que estoy necesitando y viene a buscarme y a sacarme. ¿Por qué, decías antes, por qué ese pacto del Sinaí? ¿Era necesario de verdad llegar de nuevo al Sinaí, una montaña, que por cierto las montañas en las Escrituras son lugares de encuentro personal para con Dios, ¿no? Son lugares muy simbólicos. En toda la Biblia te encuentras un montón de montes y montañas donde sucedieron cosas realmente importantes para el pueblo de Israel. Pero ¿por qué un pacto en el Sinaí? ¿Qué es necesario? ¿Era necesario realmente hacer un pacto en el Sinaí? Pues sí, sí que lo era. Si te vas conmigo a Deuteronomio, en el capítulo 29 verás por qué el Señor quiere hacer ese pacto. Deuteronomio 29, a partir del versículo 10, dice: todos vosotros estáis hoy ante vuestro Dios, vuestros príncipes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros hijos, vuestras esposas. Y en el versículo 12, estáis por entrar en el pacto del Señor vuestro Dios, asegurado con juramento, que el Señor acuerda hoy con vosotros, para confirmaros, dice el Señor, hoy por su pueblo, y que Él sea vuestro Dios, como os ha dicho y como juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Vale? Y dice el Señor en el versículo 14 en adelante, ¿vale? Hago este pacto con juramento, no solo con vosotros, que estáis aquí presentes, sino también con los que no están aquí hoy. Y aquí estamos tú y yo incluidos en ese pacto. El Señor pasa de un pacto que hace con un hombre, con un pueblo en general, a través de Abraham, el pueblo de Israel, y de repente ese pacto pasa de ser corporativo a ser individual. Y el Señor te está diciendo en esta mañana: yo quiero hacer un pacto contigo. Quiero recordarte que por tu debilidad, por tu incapacidad, por los lugares y las cosas que has hecho, las situaciones en las que te has metido, te has quedado fuera de los planes que yo tengo para ti. Recuerda que tengo para ti tierras que emanan leche y miel, y estás fuera de ahí. Eres un hijo de Dios, eres mi hijo. No tengas temor, estoy haciendo un pacto contigo. No has de temer nada, déjate llevar por mí. Yo voy a andar en ese camino y voy a hacer de ti, una gran nación. No tengas miedo, estoy viendo lo que está pasando contigo, ¿vale? ¿Te va a rescatar Dios? Claro que sí. Como hizo con Israel, lo va a hacer con nosotros. Por eso es una alegoría todo lo que pasó al pueblo de Israel hasta salir de Egipto, con lo que pasa primero como nosotros como pueblo cristiano, como pueblo adventista, detrás de los pasos del Señor, y también a nivel individual y personal. Si no nos olvidamos de esta idea, si la tenemos clarita en nuestra mente, la tenemos aquí saltando como un cursor de un ratón, aquí en el ordenador, nos daremos cuenta que no tenemos nada que temer, porque el Señor hizo un pacto. Te prometió que te va a sacar de Egipto y te va a llevar a la tierra nueva, a una tierra que emana leche y miel. No te olvides, porque el Señor lo va a hacer, como lo hizo en Israel, lo va a hacer contigo, te va a liberar. La pregunta es, ¿lo crees? Dios puede hacerlo, igual que lo hizo con Israel. ¿Lo crees? Porque a poquito después de que Dios lo prometió con Israel, a lo mejor Israel se despista un poco y no terminó de creérselo del todo, ¿no? Te lo dejo ahí para que pienses en ello. El Señor hizo maravillas en Egipto, también las va a hacer en tu vida. Muy bien, gracias. Yo solamente quiero recordar que en los pactos siempre hay, es un acuerdo entre dos, lo hemos dicho, entre dos partes. Y en el versículo 9, por ejemplo, del texto que leíste de Deuteronomios, guardaréis pues las palabras de este pacto. Guardaréis, obedeceréis. O sea, al pueblo se le pide obedece. Exactamente. El Señor hace una cosa, claro, el Señor hace una cosa, te dice, yo voy a dar el paso, yo te lo voy a dar gratis, yo te pongo en marcha, te voy a liberar. Ahora, tú solo tienes una cosa que hacer, solo una, guarda mis caminos. Sigue conmigo. Así es, correcto. Le dice, guardaréis, y luego viene la promesa de Dios. Y la promesa de Dios dice, si tú guardas, si tú lo pones por obra, entonces, dice aquí, dice, para que os prosperéis en todo lo que hiciereis. O sea que la promesa de Dios es de bendición. Qué maravilla, ¿no? Sí. Un camino lleno de bendiciones, de prosperidad, si nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Por eso en el Antiguo Testamento siempre están esas dos palabras, obedece y vivirás.
Están las dos palabritas que son claves, que son parte del pacto. Por un lado el compromiso, obedece, y por otro lado la promesa, vivirás, ¿verdad? Y es lo mismo. Gracias, Antonio, muy interesante los comentarios. Vamos entonces a entrar ya en la segunda sección de nuestro estudio, de nuestro análisis. Hemos visto estas dos, lo que es el pacto del Sinaí, y ahora vamos a la segunda sección, que es la última. Hemos dividido la lección en dos partes, y tiene que ver con el pacto y la redención, ¿sí? En este pacto de la redención que se hizo en el Sinaí, el texto bíblico nos dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Estamos así, hablando del pacto y la redención. La sangre preciosa sella ese pacto, que significa nuestra redención. Qué maravilloso, ¿verdad? Y en esta sección, vamos a hablar sobre Dios e Israel en esta sección. Y hay un texto que es precioso, que está en Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Interesante este texto. Creo que para mí es central, es el corazón, porque está hablando de guardar el pacto, donde Dios llama a su pueblo mi especial tesoro. Bueno, aquí viene la pregunta entonces para Piedad. ¿Cómo entiende lo que el Señor está diciendo en el contexto de la salvación por fe? ¿Sí? El mandato de obedecer al Señor anula de alguna manera el concepto de salvación por gracia. O sea, el hecho de que uno obedezca al Señor o decida obedecer los mandamientos de Dios anula el concepto de la salvación por gracia. ¿Cómo te ayudan los siguientes pasajes a entender la respuesta? Creo que es una sección bastante complicada, especialmente porque hay millones que piensan que solamente que hay que amar al Señor, solamente fe sin guardar los 10 mandamientos. Un tema un poco complicado. Así que el tema de la gracia, entenderlo bien. O sea, estos matices son interesantísimos. Voy a pedir que Piedad nos aclare este tema que es tan complicado en el mundo teológico, entre el mundo evangélico. Y nosotros como adventistas, ¿cuál es nuestra posición sobre todo entre la gracia y la obediencia? ¿Será que la gracia invalida la ley? Vamos a eso. Ahora, adelante, Piedad. Para responder a esta pregunta, vamos a irnos a ese momento de la historia en la que estamos centrados en esta semana en el estudio de la palabra. El pueblo de Dios venía de vivir una experiencia espiritual que lo que estaban conociendo en ese momento era una espiritualidad compleja. El pueblo egipcio tenía una forma de adorar que no tenía que ver con el verdadero Dios. ¿Y qué forma tenían? Pues habían hecho unos tabernáculos impresionantes, unos lugares súper adornados, muy complejos, tenían muchos dioses y tenían miles de normas, porque claro, al tener muchos dioses había que contentar a cada uno de esos dioses. Pero el Señor saca a su pueblo de toda esa confusión y fíjense que en vez de un tabernáculo complejo, lo lleva a una tienda. Yo no sé si alguna vez has estado de acampada, y yo realmente las últimas veces que estuve de acampada tuve la sensación de estar en la naturaleza y estar con Dios, ¿no? Y yo pienso que el Señor, al decir que hicieran una tienda donde allí iban a tener un encuentro especial con Él, sabía que iba a ser más fácil encontrarse con Él en una tienda sencilla que en los lugares complicados que había hecho el pueblo egipcio. Y en ese lugar, en esa tienda, Él le da unas normas sencillas, solo 10. No había miles de normas como las que conocían los egipcios, solo 10. Y no había múltiples dioses, solo un Dios. Y entonces le dice que pondrá su ley
en sus mentes y que la escribirá en sus corazones y que será su Dios. Qué bonito, este mensaje se repite a lo largo de las Escrituras. Él será su Dios, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Qué pasa entonces con esa ley que el Señor da en ese momento, que la da concretamente en el Sinaí? El libro de Romanos habla mucho acerca de esa lucha entre si hay que obedecer, si hay que guardar para salvar, qué es lo que está pasando. Y el apóstol Pablo nos lo explica, nos lo deja bien claro, pero también nos lo deja claro el camino a Cristo. Él dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque es un regalo gratuito de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No hay nada que pueda hacer, ni siquiera guardar esos 10 mandamientos. Pero sí que la obediencia es el fruto de la fe. Dice así el camino a Cristo. Si hemos sido salvos y ya entendemos que la salvación es un regalo de Dios, al aceptarla, ya hemos sido salvos. Entonces vamos a andar en sus caminos y vamos a obedecer la ley de Dios. Pero no podemos, que quede claro, y lo deja muy claro el apóstol en Romanos, no podemos hacer nada para obtener la salvación. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, no solamente los libra de la esclavitud, sino que Dios buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral mucho más elevado. No solamente que ya dejaran de ser esclavos, sino quiere elevarlos. Y personalmente, a nivel espiritual, después de muchos años de andar con el Señor, me planteo siempre vivir a un nivel superior, siempre basándonos y basándome en los 10 mandamientos, en esa ley de amor. Y para mí, ¿qué es vivir a un nivel más elevado? Es vivir con seguridad, es vivir con fe, con palabras llenas de entusiasmo, viendo milagros, a veces en cosas más grandes, a veces en cosas más pequeñas, pero siempre creyendo que Dios nos bendice y que todo lo que sucede es un verdadero milagro. Cuando se le dan esas leyes, esa ley se le da al pueblo de Israel, resulta que ellos en principio dicen que la van a guardar, que sí, que están de acuerdo, pero al poco dejan de guardarla. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó que se centraron, como llevaban muchos años siendo esclavos de unas normas, para ellos les fue mucho más fácil acogerse a las normas que al Dios que había dado esas normas. Y no llegaron a tener una relación con Dios. Por eso, aunque se esforzaron en guardar la ley, finalmente terminaron haciendo otras cosas y alejándose incluso de la ley. Por eso, el espíritu de libertad del seguidor de Cristo es cuando nos centramos en el Dios de esa ley, en el amor de Dios, y entendemos que esa ley no son órdenes, sino son regalos. Muy interesante. ¿Sabéis que hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, primero ocurrió la redención? Cuando ocurrió la Pascua, se roció la sangre del cordero, ocurrió la 10ª plaga, el pueblo de Israel fue protegido de esa 10ª plaga, y entonces ocurre el gran éxodo, la gran salida, ¿sí? Ocurre primero la redención, para luego entonces estar al pie del monte Sinaí, donde se proclaman los 10 mandamientos. Entonces primero está la redención y luego viene la obediencia producto de la redención. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. El hecho de que yo sea redimido por Jesucristo en la cruz y que yo acepte su redención por fe, eso no invalida la ley. Dice Pablo, ¿qué? ¿Por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Su redención se ha manifestado en la cruz del Calvario. Jesús es la Pascua sacrificada por nosotros. Él es nuestra redención. Y una vez que Él nos redime, Él trabaja desde adentro hacia afuera. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. De tal manera que las obras son el resultado de mi fe en Jesucristo como mi Redentor. Así que es muy interesante este detalle.
Así que gracias, Piedad. Creo que estamos complementando esta lección que es tan interesante. Y estamos llegando casi al final de nuestro estudio. Hay todavía 2 intervenciones más. En el caso de Antonio hay una pregunta importante, porque en este pacto que hubo en el Sinaí, si hay algo que hubo que fue lindo, son promesas. Promesas y más promesas. ¿Y qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel al pacto? ¿Qué percepción nos dan estas promesas sobre la respuesta de Israel al pacto? Esto también es muy, pero muy interesante. Vamos a escuchar a Antonio para que él nos comente esta parte. Sí, a mí me encanta esta parte. Además, me recuerda mucho a veces las experiencias personales que vivo, ¿no? A lo mejor me encuentro con un alumno que en un momento determinado no ha dado el esfuerzo que tiene que hacer y me promete que para la siguiente evaluación lo va a hacer mejor, ¿vale? Y no, yo te prometo que si ahora consigue y me aprueba, pues te prometo que para la próxima lo voy a hacer bien, ¿no? Y esto es un constante de venir en la vida de los estudiantes y de los profesores, ¿no? Y hasta cierto punto tú tienes que saber distinguir si de verdad ese alumno va a ser capaz de cumplir o no esa promesa que te ha hecho, ¿no? Y yo cuando veía el título de la escuela sabática, de esta parte de la escuela sabática, me recordaba eso, ¿no? Promesas, 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 ¿no? Promesas, promesas. Antes vimos que de las 2 partes del pacto, Dios es fiel y cumple sus promesas. Y entonces llega Israel y dice, bien, sí, es eso lo que yo quiero. Yo también voy a ser fiel a ti y Señor, ahora me entrego a ti, me voy a poner de tu parte y te prometo que voy a hacer las cosas que tú quieres que haga. Y de repente, un par de capítulos más tarde en el Éxodo, vemos que Israel ya se ha ido a otro lado y ha olvidado la promesa que había hecho delante de ese pacto, ¿no? O sea, Israel responde al pacto. Yo quiero pensar que en principio de una forma positiva, con ganas de hacerlo, que de verdad quería hacerlo, pero después deriva en lo que antes, como decía Piedad, antes había aprendido atrás y deriva en otra cosa diferente, ¿no? En un más de lo mismo de lo que tenía antes, ¿vale? Entonces, si nos vamos a Romanos y leemos lo que nos dice el apóstol Pablo sobre este tema, en Romanos 10, en el versículo 3, ¿no? Dice, porque por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De repente Israel pierde de vista al creador del pacto, pierde de vista al que da el pie para andar el pacto, pierde de vista aquello que es lo más importante y quiere crear su propia justicia. Y ahí hierra el blanco, ahí se equivoca, ¿no? Y yo me veo muchas veces intentando guiar a mis alumnos que me prometen que para la siguiente evaluación, para el siguiente examen, para la siguiente vez, lo van a hacer mejor, y me veo guiándolos, dándole de vez en cuando un toquecito para decirle acuérdate, 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 y al final quiero decir que la mayoría de las veces lo consigo porque de verdad hay deseo en el corazón de mi alumno de hacerlo bien, ¿no? Y de querer mostrarse digno delante de mí de haber confiado en él. Pero otras veces sí que es verdad que se olvidó totalmente de la promesa que me hizo y aquello quedó como en, ¿qué? ¿Que yo te dije qué? ¿Cuándo? No, yo no me acuerdo de eso, ¿no? Y a veces nos pasan esas cosas. Yo veo aquí al Señor constantemente llamándonos y dándonos toques, diciéndonos, acuérdate que tenemos un pacto, yo cumplo mi parte del pacto, las promesas que yo he hecho las cumplo, mi parte del pacto, mi parte de que he prometido, vamos a ver, cumple tú las tuyas, ¿no? O déjame ayudarte a que puedas cumplir las tuyas. Voy a escribir mi ley, ¿no? Para que tú lo puedas hacer, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta de que nosotros realmente somos seres humanos que estamos viviendo bajo una confluencia de pecado que nos afecta. Y el Señor lo sabe, ¿no? Por eso te dice, no tengas tú en más alta estima tu propio pensamiento que lo que yo te digo, ¿no? Lo que tú me prometes, como decía antes el pastor, vienen a ser un poquito como trapos de inmundicia, a veces dice la Escritura, ¿no? Cosas que no tienen demasiado valor. Déjame a mí cumplir la parte del pacto, ¿no? Y en Hebreos 4, también el apóstol Pablo repite un poquito más la misma idea, ¿no? Hebreos 4, versículos 1 y 2, ¿no? Siendo que la promesa de andar en su reposo permanece aún, cuidad que ninguno de vosotros parezca rezagado, ¿vale? Porque también a nosotros, dice el apóstol Pablo, como aquellos de antaño se les anunció el evangelio, pero la palabra en que oyeron no les aprovechó, porque no se unieron por la fe a los que oyeron. Y el Señor nos llama hoy a escuchar su voz, a hacerle caso a sus promesas, a confiar en su palabra y a de verdad
querer ser fiel y dejarle a Él hacer el resto. Mi parte del pacto es, Señor, entra en mi vida, transfórmala de manera que pueda cumplir todas las leyes que tú quieres que cumpla. Déjame andar conforme a esas ordenanzas que tú marcaste, que son para mi felicidad. Quiero hacerlo, ¿vale? A veces no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes cómo producirlo en mí. Entonces yo lo que hago, te entrego aquello más grande y poderoso que tengo, que es mi voluntad, lo que quiero, el poder hacerlo. Y luego tú llévame santificándome de paso en paso, ¿no? Como los pasos que veíamos en el santuario terrenal, ¿no? Que si pasábamos del atrio donde hacíamos el sacrificio, reconocía el pecado, el pecador, y mataba al animal que era el que cargaba con el pecado, y luego pasábamos al lugar santo, que por algo se llama lugar santo, ¿no? Allí donde nos santificamos. ¿Y qué había en ese lugar santo? Estaban los panes, estaba el candelabro, estaba el altar del incienso, o sea, todo lo que representaba a Jesús está dentro. Allí nos vamos santificando, ¿no? Y llegará un momento en que podremos entrar al lugar santísimo, para de verdad estar ante la presencia de Dios, que es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Y constantemente estamos en ese devenir por el pacto de Israel. Estamos todo el tiempo entrando y saliendo de ese tabernáculo, ¿no? Entramos, nos damos cuenta, nos reconocemos, nos entregamos a Dios, le permitimos su sacrificio, que nos lave con su sangre y entramos a santificarnos. Nos comemos el pan de su palabra cada día, permitimos que su luz sea la que brille en nosotros o nos convierta a nosotros en luces que alumbre al mundo, ¿no? ¿Vale? Y el incienso como aroma delante del Señor de nuestras oraciones. Y estamos toda nuestra vida caminando en ese camino. Esa es nuestra parte del pacto. El Señor pone el resto. Y como tú decías antes, Tomás, que me encantó la idea, ¿no? En Dios hay vida y todas las promesas producen vida en abundancia. Y el Señor nos llevará de donde estamos a la tierra nueva, a nuestra tierra nueva y a la nueva Canaán. Me encanta esa idea, me encanta esa idea. Eso es la verdadera religión. Excelente, gracias, gracias. Lamentablemente, el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación y no el resultado de su salvación. Por eso el comentario que hice anteriormente. Ellos buscaban la justificación en su obediencia a la ley y no en la justicia de Dios que viene por la fe. El pacto del Sinaí, que es lo que estamos estudiando, aunque contiene un conjunto de instrucciones y leyes muy detalladas, siempre fue diseñado como un pacto de gracia. Tú lo has dicho bien con el tema del santuario. En todo momento la salvación en símbolos en el Antiguo Testamento se centraba en el sacrificio del Cordero, donde ahí había el principio de transferencia de pecado y sustitución, el principio de sustitución donde el animal cargaba con el pecado. O sea, el concepto gracia está presente en todo momento en los pactos del Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y es que esta gracia que se ofrece gratuitamente produce un cambio de corazón que conduce a la obediencia. Y ahí está el punto, ahí está el punto. La gracia que transforma, la gracia que produce obediencia. El problema muchas veces está en que pues hay gente que por contradecir el tema del sábado como el día del Señor, lo has visto, lo has dicho tú en Hebreos 4, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, en su afán por querer eliminar el sábado como el día del Señor, pues dicen que eso quedó clavado, eso ya es caduco, eso ya es del antiguo pacto, pero el problema está allí, ¿verdad? La gracia y la obediencia van de la mano. Yo soy salvo por la gracia y esa gracia es redentora, me mueve y me hace vivir una vida de obediencia, ¿sí? La obediencia es el resultado de la salvación por gracia. Bueno, muchas gracias. Y vamos ya a la última parte. La última parte es prácticamente es el cierre de la lección que Piedad quiero que trabaje estas preguntas. Aunque la Biblia enfatiza las obras vez tras vez, ¿por qué no pueden hacernos aceptables a la vista de Dios? Otra vez volvemos al punto en discusión. El tema de las obras, el tema de la gracia, el tema de la fe. Tema muy interesante. Así que, Piedad, cierra este asunto y cierra la lección con esta última parte. Adelante, Piedad. De verdad que yo pienso que el ser humano, sinceramente y de corazón, piensa, cree que puede hacer lo bueno, que de alguna manera misteriosa va a surgir en él como una fuerza y que va a conseguir guardar la ley como Dios quiere que la guardemos.
Pero la ley de Dios no son obras, la ley de Dios es amor. Y ese amor que el ser humano espera encontrar no surge de sí mismo, sino surge de Dios. Y absolutamente la única forma de poder guardar su ley es estar bajo la influencia del amor de Dios, porque la ley de Dios es amor. En ningún caso son obras. Sí es verdad que se ven como frutos, es decir, veremos frutos en las personas que han estado tiempo con Dios. Se ve sus frutos, se ve amabilidad, se ve serenidad, se ve tranquilidad, se ve esperanza, se ve ilusión, se ven obras. Pero esas obras no surgen del corazón humano, sino que surgen directamente del trono de Dios, porque esa ley es una ley de amor y nosotros no podemos producir amor. Simplemente lo producimos cuando estamos con el Dios que ha hecho esa ley. Muy bien, seguramente recordaréis aquel texto de Santiago, así hablad y así haced, como los que vais a ser juzgados por la ley de la libertad. Da la impresión de que el juicio va a ser por obras. Y es que las obras, lo que dicen a voz en cuello, es la calidad de fe que hay en nosotros. Es decir, las obras proclaman si realmente mi fe es auténtica y veraz, ¿sí? Y la fe, y las obras no son para ganar el cielo, sino solamente es la manifestación de que tengo una profunda fe. El Camino a Cristo, en la página 91-92 de la cual lo dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Y ahí está el punto, ¿no? Por eso decía Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. De lo contrario, pues tu fe es muerta, ¿sí? La fe muerta es que no tiene frutos. Así que esto es muy importante saberlo manejar para no llegar a esa conclusión de no obedecer porque soy salvo por fe. Ese es un error. Soy salvo por la fe en Jesucristo, por gracia, pero esa salvación, esa redención produce en mi corazón un impacto tan grande que me lleva a una vida de obediencia. Así que, bueno, pues hemos concluido prácticamente este estudio y llegamos a la conclusión de nuestro estudio. Y en la conclusión solamente quiero presentar este resumen. El pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia. Luego de dar abundantes evidencias de su amor y cuidado bondadoso mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud en Egipto. Dios invitó a la nación a un pacto con el que se mantendría y promovería sus libertades. Aunque Israel respondió afirmativamente, carecía de una verdadera fe motivada por el amor. Su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdadera naturaleza del pacto y lo corrompió al transformarlo en un sistema de salvación por obras. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a los pecadores. Muy bien, pues con esto resumen prácticamente estamos diciendo todo lo que hemos considerado en esta lección. Vamos a concluir nuestro estudio de esta semana con una palabra de oración. Voy a pedirle a Piedad que ella nos despida con esta oración. Adelante, Piedad. Querido Dios, querido Señor, te agradecemos de corazón porque sabemos que tú nos muestras este camino y tú nos has llevado de la mano en este estudio tan interesante. Padre, quiero en este momento acogerme a tu promesa, la promesa maravillosa y grandiosa de que tú nos buscas para que nosotros seamos tu pueblo y tú seas nuestro Dios. Gracias, gracias Padre por esto. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias. Bueno, pues amigos, muchas gracias, Piedad, muchas gracias, Antonio, por vuestras contribuciones, vuestros comentarios tan enriquecedores. Nos despedimos de nuestras iglesias, allá en vecindario un saludo a nuestros hermanos de Telde, nuestro grupo precioso de Ingenio, nuestra iglesia en Tamaraceite y también nuestra iglesia en Las Palmas. Nos despedimos, un saludo para ellos. Una bendición para todos. Una bendición para todos. Muy bien. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa.
Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama No hay más vino. El versículo para memorizar está en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 que dice: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El mensaje es: hacemos amigos para Dios cuando servimos a otros. ¿Has ido alguna vez a una boda? ¿De qué te acuerdas? ¿De la hermosa ropa? ¿De la buena gente? ¿De las flores? ¿De la bella música? ¿De la deliciosa comida y los refrescos abundantes? A Jesús también le gustaba ir a las bodas. Los invitados a la boda llenaron la casa en Caná de Galilea. Había gente hasta en el patio. El aire estaba saturado de voces agradables, música y risa. Era una tarde perfecta. María miró a su derredor y disfrutó la escena. Cuán alegres se encontraban los amigos y los padres de la novia. Mientras María contemplaba a sus amigos, uno de los criados con cara triste se acercó donde ella e inclinó la cabeza y le dijo en voz muy baja: Se acabó el vino. La sonrisa de María se desvaneció y arrugó su frente de preocupación. Inmediatamente miró a su alrededor. Las grandes vasijas que estaban llenas de jugo de uva estaban vacías. Al acabarse la bebida, rápidamente se acabaría la fiesta también. Las visitas se irían a sus casas. Su corazón le pesaba una tonelada. Sabía cuál sería el chasco y la vergüenza que esto le produciría a la familia del novio. Lo peor de todo era que ella misma había ayudado a planear la fiesta. María se sentía responsable, pero ¿qué podía hacer? El mercado ya estaba cerrado. No había forma alguna de comprar más vino. No había nada que podía hacer. ¿O tal vez había algo? Entonces María pensó en la forma perfecta para resolver el problema. Jesús. Él y los discípulos eran también huéspedes en esa boda. María se acercó presurosa a Jesús. Le dijo ansiosamente: «Se les acabó el vino». Jesús entendió la seriedad de la situación, pero ¿qué podía hacer? Querida mujer, ¿por qué me metes en este asunto? Mi tiempo no ha llegado todavía. María estaba desesperada. Había una urgente necesidad. Jesús podría ayudar. Estaba segura. Y enviando a los criados que fueran donde estaba Jesús, les dijo: «Hagan todo lo que Él les diga». Jesús miró a su derredor y vio 6 tinajas de agua de regular tamaño que estaban cerca. Cada tinaja podía contener más de 20 galones, más de 96 litros. Llenen esas tinajas con agua, les dijo tranquilamente a los criados. Se apresuraron a obedecerle. Al poco tiempo las 6 estaban llenas hasta el tope. Ahora saquen un poco de agua y llévensela al encargado de la fiesta. Al momento los criados llenaron una vasija tal como él les había ordenado, pero notaron algo raro. Eso no parecía agua, no olía a agua. Después llevaron la vasija al salón, llenaron un vaso y se lo dieron al hombre encargado de la fiesta. Él no sabía lo que había sucedido. Solo tomó el vaso e ingirió el contenido. Sonriente llamó luego al novio. Todo el mundo sirve el mejor vino al comienzo de la fiesta y después que las visitas han tomado bastante, les sirven un vino ordinario. Pero tú estás sirviendo el mejor vino ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! Este fue el primer milagro de Jesús. Los discípulos vieron lo que sucedió cuando Jesús sirvió a otros. Ahora más que nunca decidieron poner su confianza en Él. Llegaron a ser sus amigos más allegados. Hacemos amigos para Dios cuando servimos a otros.
Momentos musicales. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Momentos de oración.
Buen sábado, queridos hermanos. Hoy estamos iniciando la semana de oración aquí en la Iglesia de Las Palmas y también en algunas de las otras iglesias de la isla. Esta semana que pasó estuve desarrollando la semana de oración con Tamara Aceite a las 6 de la mañana y estuve también por la noche desarrollando la semana de oración con la iglesia de vecindario. Pues hoy estamos empezando justamente con el tema primero de esta semana de oración. Quiero deciros que esta semana ha sido bendecida porque los que han escrito los artículos son pastores veteranos de nuestra iglesia. Claro, cada uno lo adapta a su estilo, a su personalidad, pero la esencia de estos mensajes han sido escritos por el pastor Manuel Martorell, que de paso está un poco enfermo, Eliasif Sánchez, el pastor Whiter, el pastor Pedro Villar, el pastor Celestino Muñoz, en fin, grandes predicadores que bueno, ahora están jubilados y jubilosos, pero me da mucho gusto poder poder transmitir estos mensajes que ellos han escrito en la revista Adventista. Así que me gozo poder compartir hoy el primer tema de esta serie. Todos están basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la mayoría de los temas. Y son realmente muy interesantes porque todos enfocan mucho acerca de la iglesia y la misión. Dios nos ayude para que esta semana sea una semana bendecida. En la iglesia de Las Palmas, de domingo a viernes, estaremos a las 7:30, así que están todos cordialmente invitados, ya sea de forma presencial o por Zoom, ya que lo vamos a hacer de esas dos formas, de tal manera que podamos llegar a los corazones, a los hogares, y también los que quieran venir a la iglesia de forma presencial, pues están todos invitados. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Gracias nuestro Padre y nuestro Dios por poder iniciar con esta semana de oración, con esta serie de temas, Señor, sobre la promesa del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor, para que hoy podamos presentar un tema bendecido para todas nuestras iglesias. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con Hechos capítulo 1 y el versículo 8, que nos habla de la gran promesa que el Señor dio a sus hijos y tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo. Esto se encuentra, como he dicho, en Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto será la base de nuestro estudio el día de hoy y quiero analizar este texto desde 4 puntos de vista. Es decir, vamos a desmenuzar el texto viendo 4 palabras claves que nos van a decir un poco el mensaje central de este texto. La primera palabra la tenemos aquí en este circulito, recibiréis. Esa palabra recibiréis prácticamente es la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa fue dada por Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y además os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que aquí está la promesa de que el Espíritu Santo vendría una vez que Jesús se fuese y que sería enviado por parte del Padre y haría 2 cosas: enseñar por un lado las Escrituras, y Dios utiliza a seres humanos para enseñar, pero es el Espíritu Santo el que trabaja en el instructor bíblico como una persona que recibe el mensaje. El texto también nos dice que además de que enseñaría, recordaría todo lo que os he dicho. Estas son cualidades de una persona y el Espíritu Santo es persona. Es la tercera persona de la deidad que además de enseñar nos recuerda todo lo que Jesús dijo en esta tierra. Otra promesa linda es el capítulo 15 y el versículo 26. Se parecen, pero en esencia dicen cosas distintas. El 15-26 dice, pero cuando venga el Consolador, que eso está en el otro texto anterior, a quien yo os enviaré del Padre, también eso está
el Espíritu de verdad, que se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice el texto, Él dará testimonio acerca de mí. Recuerden que quien esté diciendo estas palabras es Jesús mismo, y cuando dice que el Consolador vendría, daría testimonio de mí, o sea, de la obra que Jesús hizo. Es evidente que si no fuese por la obra del Espíritu Santo, Jesús hubiese pasado por la historia, quizás como un héroe nacional o como un personaje ya inadvertido. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de alguna manera nos da testimonio de la obra que Jesucristo hizo, especialmente de su muerte en la cruz. El capítulo 16 y el versículo 13 vuelve a mencionar acerca del Consolador. Dice 16:13 de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa también indica que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad de Dios, a la palabra, a las Escrituras. Y es interesante porque es el mismo Espíritu el que inspiró las Escrituras. Dice 2 Pedro 1:21 que fueron los santos hombres de Dios que escribieron la palabra inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto es interesante. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu que nos guía a la verdad que está basada en las Escrituras. Por otro lado, el texto es interesante porque nos dice que nos haría saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que el conocimiento que tenemos de las profecías bíblicas, es decir, lo que anuncia, lo que ha de venir, es porque el Espíritu Santo también nos ha permitido conocer mejor estas profecías. Y hay un texto más, el capítulo 16, versículo 8, nos habla de tres funciones más del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es interesante que el Espíritu Santo actualmente está trabajando en los corazones, convenciendo al mundo de pecado para que vaya a Jesús. Queridos hermanos, estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Desde que Jesús ascendió a los cielos, Él prácticamente está haciendo su trabajo en favor del ser humano, su trabajo de intercesión, y desde que Jesús se fue prácticamente ha iniciado aquí en la tierra la dispensación del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, tanto las epístolas como el libro de los Hechos, nos hablan de esa obra que el Espíritu Santo haría. Y recibiréis, dice la promesa, al Espíritu Santo. Hay que recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad y nos convence entonces de pecado, de justicia y de juicio. También el Espíritu Santo es el que convierte nuestros corazones realizando en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El agua, el aspecto simbólico externo, y el Espíritu haciendo esa renovación interior. Así que la Iglesia, por la gracia de Dios, ha recibido al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos imparte además la gran bendición de los frutos que son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. En fin, es maravilloso lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Además de sus dones, los dones que Dios da a la iglesia para habilitar a la iglesia en la predicación del Evangelio. Así que con el Espíritu Santo se inaugura y se abre la era de la iglesia hasta el fin del mundo. Dios ha puesto una iglesia en esta tierra a fin de que ésta sea el medio por el cual el Evangelio pueda llegar a las personas. Así que estamos viviendo justamente ahora en la era del Espíritu Santo, desde que Cristo ascendió a los cielos a realizar su obra de intercesión, su obra sacerdotal en el santuario celestial. El Espíritu Santo está entre nosotros, conduciéndonos, guiándonos.
Así que hemos definido en primer lugar la palabra recibiréis. Ahora hablamos de la segunda palabrita que está en el texto, que me parece muy llamativa e interesante. La segunda es la palabra poder. Recibiréis el poder, ¿sí? Una vez que el Espíritu Santo haya descendido sobre nosotros. El poder, ¿qué significa esto del poder? Bueno, pues que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es la que nos permitirá tener ese poder para poder impartir a los creyentes el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que es la fuente de poder, de convicción que Él imparte a los creyentes. La palabra poder es del griego dinamis o dunamis y significa de dinamita, poder explosivo. Es que el Espíritu Santo cuando está en nosotros nos dinamiza. Ahí está la promesa otra vez repetida, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, primero en Jerusalén, luego en Samaria y finalmente lo último en la tierra. Y el profeta Zacarías nos dice, no como ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. También en Lucas 24:49 dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ese poder solamente viene de Dios mismo, el poder del Espíritu Santo. Y es que fue el poder del Espíritu Santo, el que, por ejemplo, trabajó en el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en Lucas, ustedes revisan el libro de Lucas, el capítulo 1, versículo 35, ¿sí? Dice las escrituras allí, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue por el poder del Espíritu Santo que María fue concebida para que diese a luz al Hijo de Dios. Fue también el Espíritu Santo con que fue ungido Jesús en el momento de su bautismo. Vean lo que dice la Escritura, allí también, ahora en el Evangelio de cuando fue bautizado, Mateo capítulo 3. Allí en Mateo capítulo 3, la Biblia registra el momento cuando Jesús es bautizado. Fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo. Dice de los versículos 13 al 17, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendía como paloma. Así que fue el Espíritu Santo el que ungió a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Pero recuerden que fue el poder del Espíritu el que le dio a Jesús el poder para vencer las tentaciones en el desierto. Vean el capítulo 4, versículo 1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sin embargo, dice que Jesús venció por la gracia del Espíritu Santo en él. Por otra parte, me llama la atención un texto mesiánico que se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 11. Vamos a buscar Isaías capítulo 11 y el versículo 2. Fíjense ustedes qué importante este texto. Es un pasaje mesiánico porque nos habla de cómo el Espíritu Santo reposó en la vida y el ministerio de Jesús. Dice el capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él, sobre Jesús, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que es un espíritu que dio a Jesús sabiduría, que dio a Jesús inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder,
espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Ese fue el espíritu que reposó en Jesús, el espíritu de Jehová. Por eso Jesús era tan sabio, tan inteligente, y por eso tenía el poder, porque tenía el conocimiento y el temor de Jehová. Así que, qué tremendo, ¿verdad? Jesús en su humanidad fue el Espíritu Santo el que le llevó para tener ese poder, esa autoridad. Y por esa razón venció donde otros fracasan, porque Jesús tenía el Espíritu de Dios. Pero también la Biblia en Lucas dice que fue el Espíritu de Dios el que le dio a Jesús la fuerza para la predicación del Evangelio. Vean lo que dice el capítulo 4. El versículo 16 habla de la fiel costumbre de Jesús de ir a la sinagoga. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo, ¿sí? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fue el Espíritu Santo el que ungió entonces a Jesús para la predicación del Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Espíritu Santo le envió a Jesús a dar un mensaje a aquellos quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que fue el Espíritu Santo el que le dio poder a Jesús. Ahí tenemos la segunda palabra interesante de nuestro tema de hoy, la palabra poder. La tercera palabrita que tenemos que analizar ahora es cuando haya venido el Espíritu Santo. Cuando hablamos de cuando haya venido, me refiero que cuando el Espíritu Santo lo hayamos recibido. Y aquí quizás conviene hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo cuando estaban todos unánimes, orando juntos, orando y esperando. Dice el texto bíblico que eran de un solo corazón y un alma. Estaban perfectamente unidos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Así que para recibir el Espíritu Santo, la primera condición es que estuviesen unánimes orando. La segunda condición para recibir al Espíritu Santo es que ellos tendrían que ser testigos de la resurrección de Jesús. Cuando se eligió al sustituto de Judas, se dijo de que éste fuese testigo de la resurrección, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y recordemos que esta selección cayó sobre Matías. Así que la segunda condición para recibir al Espíritu Santo es estar dispuestos a ser testigos del Evangelio de Jesús. Hay que recordar este pensamiento que es muy lindo. Dice, la predicación de la primera iglesia no era una bella teoría religiosa, no era una nueva filosofía de la salvación o un discurso intelectual. Era un testimonio, el resultado de una experiencia personal vivida con Cristo Él resucitado. Así que la predicación del Evangelio era eso. El ser testigos es hablar de mi experiencia personal con Jesús. La tercera condición para que el Espíritu Santo descendiese es que tendría que ser una presencia real del Espíritu Santo en las decisiones de la iglesia. Y es que ahora vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo trabajó en las decisiones de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ananías y Zafira? Este es un caso muy interesante. Ellos habían prometido una heredad, dársela a Dios, y cuando la vendieron, vieron que la cantidad era mucha y desistieron dar lo que habían prometido. Y entonces Pedro se dirige a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder.
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí se equivocaron. Ellos habían decidido dar al Señor, el resultado de lo que habían vendido. El problema está de que cuando entró la codicia en el corazón, pues le mintieron a Pedro y sustrayeron el resultado de la venta. Me llama la atención lo que dice el texto. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Entendiendo que habían mentido al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Este análisis es interesante. El Espíritu Santo es Dios. No han mentido a los hombres, sino a Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Bueno, hay más textos que hablan acerca de cómo el Espíritu Santo trabajó en las decisiones de la iglesia. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y se unió, ¿se acuerdan ustedes? Al etíope, ¿sí? A quien de alguna manera le predicó el Evangelio. Felipe le predicó el Evangelio y este hombre emocionado dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Fue el Espíritu Santo el que lo guió para que Felipe le predicara el Evangelio al etíope, ¿sí? En Hechos 10:19 también encontramos otro relato muy interesante. Dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Esta fue la visión que tuvo Pedro de aquellos animales inmundos, donde el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo voy a comer esto? Yo nunca he comido animales inmundos. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero no se estaba refiriendo a las carnes, se estaba refiriendo a la atención a los gentiles. Y justamente en esos momentos estaban llegando 3 emisarios de Cornelio. Y estos 3 emisarios de Cornelio, pues llegaron a decirle que Cornelio le esperaba en su casa. Y ahí entonces Pedro entendió, por el Espíritu de Dios que le guió, de que no había que hacer acepción de personas. También el Espíritu Santo trabajó con la iglesia cuando se decidió apartar a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Fue el Espíritu Santo el que les habló a la iglesia y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y recuerden que ellos fueron los ministros que sirvieron en la ciudad de Antioquía, ¿sí? Por otra parte, el Espíritu Santo también trabajó cuando a los hermanos de Antioquía, los hermanos de Jerusalén les querían imponer cargas pesadas del judaísmo. Había cristianos judaizantes, es decir, que creían en las prácticas del judaísmo todavía, y querían imponérselas a los nuevos creyentes en Antioquía, a los gentiles. Pero fue una decisión sabia cuando el Espíritu Santo dirigió a la iglesia. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo trabajando en la asamblea y tomando decisiones juntos. En Hechos 16:6 también, como el Espíritu Santo habló a los misioneros para no llegar a ciertos sitios y sí ir a otros sitios. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo era real, hermanos. El Espíritu Santo, aunque no lo vemos, sí lo sentimos. Y él hablaba a los misioneros para, en este caso, no ir a la región de Asia. Y un caso más, en Hechos 20:23, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Otra vez, el Espíritu Santo hablando a los misioneros. Bueno, sigamos con las condiciones para que el Espíritu Santo pueda ser recibido a nosotros. La cuarta condición para que el Espíritu Santo podamos recibirlo es que nosotros debemos de dar buen testimonio. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Esto fue la elección de los 7 diáconos. Recordad, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, es importante que la persona para servir tenga y esté lleno del Espíritu Santo. La quinta condición para recibir el Espíritu Santo es tener fe.
hombres y mujeres llenos de fe. ¿Y qué significa la palabra fe? Bueno, Elena White nos dice esto, hablando acerca de qué es la fe. Es el poder viviente que rompe totalmente cada barrera, que vence todo obstáculo y que planta el estandarte de Dios en el campo del enemigo. La palabra fe es muy importante. Pablo, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, nos dice que fe es confiar, es creer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el Señor ha prometido el Espíritu Santo, y esta condición es muy importante. Esta condición para recibir el Espíritu Santo es ser hombres y mujeres llenos de fe. Pero también hay todavía una condición más. Hombres y mujeres consagrados que, guiados por el Espíritu Santo, trabajen con regularidad y método. Para cumplir la misión es importante hacer de nuestro trabajo misionero un estilo de vida, hacer de la evangelización no algo ocasional, sino un modo de vida. Y es que cuando tenemos a Jesús dentro, lo más normal es poder predicarlo, ¿sí? Y por último, la última condición para que nosotros recibamos el Espíritu Santo es que seamos hombres y mujeres seguros del triunfo final de la evangelización. Decía Gandhi, un pequeño grupo de personas de espíritus determinados, inspirados por una fe inextinguible en su misión, puede alterar el curso de la historia. Y en Jesús se cumplió eso, que es muy interesante, ¿verdad? Jesús hizo que la evangelización llegase a miles y se traspasase fronteras. De hecho, vamos a hablar acerca de esto. La cuarta cosa importante dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se está refiriendo de que el evangelio traspasaría fronteras. Comenzaría con la capital, luego con toda la región de Judea, luego traspasaría hasta Samaria y finalmente llegaría a todas las naciones. Eso es lo que el Señor quiere, que la predicación sea extensiva, es decir, traspasando fronteras. Y es que las fronteras fueron traspasadas. La iglesia del primer siglo creció de forma desbordante. Vean en Hechos 2:41, dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Crecimiento de la iglesia. Primero 3,000 y ahora 5,000. Para una ciudad tan pequeña y para una población que no era tan grande en aquellos tiempos. Estamos hablando de 8,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Estamos hablando de una iglesia de casi 20,000 miembros allí en Jerusalén en aquellos tiempos. Gracias a Dios que hoy vamos a tener bautismos en nuestra iglesia de Las Palmas. 5 preciosas almas que entregarán sus vidas a Jesús. Así que el evangelio crece, traspasa fronteras. En todo el mundo hay bautismo y hay crecimiento. Dice la Escritura en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El crecimiento continuaba. La iglesia continuó con su desarrollo. Vean lo que dice el capítulo 8, versículo 25. El evangelio llegó a Samaria. Pedro y Juan se volvieron a Jerusalén y muchas de las poblaciones de los samaritanos se les anunció el evangelio. Y Antioquía, que fue la segunda ciudad más importante del cristianismo o para el cristianismo. Primero Jerusalén y luego Antioquía. Nada más que Antioquía era el centro del mundo gentil. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Más y más personas se entregaban al Señor. Y finalmente en Iconio, dice Pablo y Bernabé, entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y griegos. Así que el texto bíblico nos dice, y recibiréis poder
cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos, primeramente en Jerusalén, luego en la región de Judea, luego en Samaria y finalmente en los confines de la tierra. 4 puntos interesantes que hemos dicho el día de hoy. Los 4 puntos: número 1, la promesa; número 2, la palabra poder, el poder que recibiría la iglesia en el tiempo apostólico para que la lluvia temprana descendiera y pudiese predicarse el evangelio en el primer siglo, gracias a ese poder del Espíritu Santo. Hemos visto las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Sobre todo, lo que más me llama la atención es: hay que estar unánimes y en armonía, sin disensiones, para poder tener al Espíritu Santo y poder crecer como iglesia. Y finalmente, tiene que ver con el cumplimiento de la misión. Es una misión extensiva a todo el mundo. Predicar el evangelio a todo el mundo, traspasando fronteras. La Biblia nos dice que por causa de la persecución, muchos fueron dispersos en Jerusalén, y fue así que comenzaron a traspasar fronteras. Felipe le predicó el evangelio en Antioquía. También fue a Samaria. ¿Sí? Y bueno, Pablo y Bernabé en Antioquía, donde se convirtió en el centro del cristianismo. La iglesia creció, el Espíritu Santo descendió y el evangelismo se encendió como una llama poderosa en todos los lugares de ese tiempo. Dios nos bendiga para que muy pronto tengamos el descenso del Espíritu Santo en la lluvia tardía, y que esto habilite a la iglesia mundial para llegar a todo el mundo, y así Jesús pueda venir pronto, que el fuerte pregón sea pronto y se termine la obra y Jesús pueda venir pronto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu promesa del Espíritu Santo. Creemos en ella. Creemos que el Espíritu Santo está trabajando ahora entre nosotros, y creemos de que el Espíritu Santo trabaja en los corazones, convence los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Y es por eso que muchas personas vienen a Jesús para ser bautizados. Gracias por las 5 preciosas almas que van a ser bautizadas el día de hoy, y te pido una bendición por ellas. Gracias por la iglesia de Las Palmas y las iglesias de toda la isla. Que tu Santo Espíritu siga trabajando, Señor, en cada iglesia. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Recuerden, seguimos grabando, porque mientras haya pandemia, seguimos grabando. Queremos llegar a vuestros hogares. Probablemente quizás lleguemos al final pronto, cuando todo el mundo esté vacunado. Nuestras iglesias están abiertas, pero sé que algunos por temor todavía se quedan en casa. Y seguimos grabando para que tanto la escuela sabática como el culto llegue a vuestros hogares. Bendiciones para todos. Tengan un feliz sábado. Se han abierto las ventanas de los cielos, los portales divinos que emanan bendición. Son los días de amistad y esperanza, de alegría y alabanza, de concordia y unión. No hay espacio para el rencor, solo hectáreas para el amor, sentimiento de amistad. Hoy tengo para ti. Sonríe, Dios cree en ti, irradia alegría.
suenan las trompetas de oro y las notas triunfales mostrarán su fulgor, dando entrada al Señor de los cielos. Aleluya, cantemos con denuedo y vigor. No hay espacios para el temor, solo hectáreas para el valor de aquellos que marcharán cantando esta canción. Sonríe, Dios cree en ti, irradia alegría, bondad y esperanza. Sonríe, Dios cree en ti, impacta las vidas de quienes deben sonreír. Es momento de reaccionar, la tristeza ha quedado atrás. Ven y toma mi mano, yo estaré siempre cerca de ti. Es momento